Chiquitines, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con em, lo siguiente. Fíjense bien, vamos a crear un tipo de formulario que nos sirva como para alimentar los datos de conexión a nuestra base de datos, algo así como esto, como este formulario. Si vamos a crear un formulario donde podemos proporcionar el nombre del servidor, el puerto, la base de datos, el usuario y la contraseña. Ahorita hemos creado nuestra clase conexión DB, pero ahí los datos están estáticos, están en strings. Entonces, lo más prudente es que se le pidan al usuario cuáles son los datos de la conexión que quiere establecer. Y bueno, no va a ser exactamente así como este formulario, va a ser en realidad algo así como esto de que está aquí, que estoy señalando, y su botón aceptar y cancelar. Y ese formulario nos puede servir para reutilizarlo en diferentes aplicaciones en donde necesitemos hacer una conexión a la base de datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero para hacer eso necesitamos hacer una preparación, unos pequeños ajustes a nuestra clase conexión DB que representa el singleton, el patrón singleton que habíamos hecho en el video anterior. Entonces aquí hay que hacer unos pequeños ajustes. Por principio de cuentas, fíjense bien, aquí tenemos estas dos declaraciones, esas siguen siendo como están, instancia y conexión. Y aquí, perdón, aquí arriba. Vamos a declarar una serie de constantes que nos van a servir para decidir a qué tipo de base de datos queremos conectarnos. Es decir, nuestra clase conexión DB me va a poder conectar hacia ya sea una base de datos JavaDB, a un Oracle XE, a un SQL Server, a un MySQL, a ese tipo de bases de datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es declarar aquí una serie de constantes: public static final string javadb igual a javadb. Perdón, quitaron las comillas. Secretaria, por favor escriba bien, ¿sí? No se esté equivocando. Muy bien. Entonces, eh, ya le dice estate quieto aquí a la secretaria. Bueno, hoy es secretario más bien, porque las secretarias escriben mejor que los secretarios. JavaDB y luego el siguiente es SQL Server igual a SQL Server. Y luego seguiría, bueno, voy a copiar y a pegar como Peña Nieto, y aquí nada más voy modificando este JavaDB, SQL Server, MySQL, aquí es MySQL, y luego vendría siendo el de Oracle XE, Oracle XE, ¿no? Oracle XE. Bueno, y hasta el de Access podría quedar aquí, siempre y cuando el controlador, bueno, el tipo de conexión a Access sea a través de un eh, driver tipo 4. Si es mediante un driver tipo 4, también entraría aquí el Access. Porque estas conexiones van a ser a través de drivers tipo 4. Entonces, que ponemos MS Access. Así, ahí están, ¿no? Bien, después de esas constantes, que es las que vamos a utilizar en el formulario, es como más o menos lo que viene apareciendo aquí, en este, ¿verdad? ¿A qué tipo de base de datos me quiero conectar? A JavaDB, Oracle XE, SQL Server, para eso son esas constantes. Y luego estas strings que vienen aquí, ahorita están declarados como variables de la clase, pero estas las vamos a convertir a estáticas. Las vamos a convertir a estáticas porque las vamos a referenciar en un contexto estático, o sea, desde un método estático. Entonces, para poder referenciarlas desde un método estático, necesitan ser estáticas. Ok, bueno, estas son las datos de conexión a un JavaDB.
una base de datos tabdb con este usuario y esta contraseña. Vamos a dejarlos así como si fueran sus valores de default. Bien, luego lo siguiente que vamos a hacer es vamos a renombrar este método que pusimos aquí como cerrar conexión. Estaba viendo, ya no me gustó ese nombre, como lo vamos a poner desconectar. Muy bien. Y vamos a crear otro metodito aquí, un método que se llame, no, este debe ser booleano, un método que se llame conectado, es decir, que me diga si sí o si no la conexión está establecida, si está conectado. Entonces eso simplemente es validando el objeto conexión, si es diferente de nulo, entonces return true. Bueno, no necesita las llaves, ¿verdad? Y si no, return false. Si la conexión es diferente de nulo, quiere decir que el objeto conexión, que viene siendo este, ¿verdad? Si no es nulo, quiere decir que está instanciado, es decir, que hay una conexión activa. Entonces nos devuelve verdadero. Y si no, pues nos devuelve falso. Ok, entonces renombramos el método cerrar conexión como desconectar, creamos este método conectado y vamos a crear otro método, lo voy a poner aquí, otro método que me sirva para propiamente establecer la conexión. Ese método me va a recibir como argumentos esta información. ¿Cuál es el manejador de base de datos al que quiero crear la conexión? ¿Cuál es el nombre del servidor, el puerto, el usuario, la contraseña, la base de datos? Ese método va a recibir esa información, va a hacer la preparación de la URL correcta de conexión y escoger cuál es el tipo de driver que correspondería a la base de datos al que me quiero conectar y a establecer la conexión. Entonces, eso lo vamos a hacer en ese método. Pero antes de eso, aquí en las variables, ok, aquí lo vamos a separar. Vamos a declarar aquí otra variable, otras dos variables, que van a ser el nombre del servidor, Fernando Gil, no, no es cierto. Bueno, sí soy servidor, pero no soy servidor informático. Y el string, que es el número de puerto. Entonces aquí el número de puerto se lo vamos a dejar así en blanco. Bien. Ahora sí, aquí vamos a crear un método público estático, no es cierto, no va a ser estático, va a ser, no me va a devolver nada y se va a llamar conectar y va a recibir como argumento un string con el manejador de base de datos al que me quiero conectar, si es SQL Server, MySQL, Oracle XE. Voy a recibir el nombre del servidor, voy a recibir el puerto, voy a recibir el nombre de la base de datos, voy a recibir el usuario y voy a recibir la contraseña. Ok. Aquí está un poquito extenso. Voy a dividir aquí. Vamos a partirle la mandarina en gajos a esta declaración del método conectar. Y entonces lo que voy a hacer es guardar los argumentos, los voy a guardar en las variables que tengo aquí declaradas, ¿verdad? Pasar el servidor al servidor, el puerto al puerto, etcétera. Entonces aquí lo que voy a hacer es, como son variables estáticas, tengo que usar el nombre de la clase, y entonces aquí el servidor igual al servidor, conexión db. Esto lo voy a control Z, control C, después copiamos el puerto
y luego guardamos también el nombre de la base de datos, pero aquí se llama base de datos, se llama la variable, y el argumento se llama bd, y vamos a ponerlo aquí lineado bonito, y luego tenemos el usuario igual al usuario, y finalmente la contraseña. Hay secretario, contraseña. Bien, ahí está, chicos. Ya copié las variables, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a hacer es ver cuál es la base de datos, el DBMS a la que me quiero conectar. Entonces aquí voy a comparar si es la base de datos JavaDB, que es usando la constante, una de las constantes que declaré al principio del programa. Pues voy a preparar cuál es el driver, ¿no? El driver JDBC, pues vendría siendo el mismo que ya está por default. Bueno, pero aquí lo voy a poner explícitamente. Y la URL de conexión, que vendría siendo ¿verdad? Todo este chorizote. Entonces vamos a armarlo. Entonces, bueno, el inicio es común hasta aquí, JDBC Derby, 2 puntos diagonal diagonal, y luego seguiría el nombre del servidor, y luego seguiría un 2 puntos, y luego seguiría el número de puerto, y luego seguiría una diagonal, y ya nada más hasta ahí, porque URL conexión, aquí ya no concatenamos el nombre de la base de datos, no lo concatenamos porque cuando se hace la conexión aquí lo concatena. Podría yo concatenarla aquí, ¿verdad? Formar el URL completito con el nombre de la base de datos y quitarlo de aquí, de esta parte, ¿no? Cuando hace la conexión. Bien, entonces ahí ya estaría estableciendo cuál es el driver de conexión y la URL de conexión para JavaDB, ¿verdad? Así es. Y luego, si no, y aquí sería otra alternativa, podría haberse hecho con un switch, pero yo le voy a poner aquí emoción. Si fuera SQL Server, pues entonces el driver ya es otro y el URL de conexión puede ser diferente. Y si es MySQL, y así por el estilo, ¿no? MySQL, y luego seguiría Oracle XE, XCW1, y finalmente Access. Así, ¿verdad? Esa sería la idea. Sí. JavaDB, SQL Server, SQL Oracle y todo eso. Lo voy a poner aquí a esta altura para que salgan todos parejitos bonitos. Ok. Bien, entonces ahorita por lo pronto va a ser para JavaDB, la conexión que estamos armando. Bien, ya una vez que tenemos establecida el driver y la conexión, todo esto que hacíamos aquí en el constructor de la clase conexión DB, ¿verdad? Que era donde hacíamos la carga del controlador y la conexión propiamente, todo esto lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a mover aquí abajo, dentro del método conectar, allí. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es determinar el driver JDBC y la URL de conexión. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y luego aquí estamos intentar hacer la conexión con la base de datos. Y el constructor de la clase de conexión DB queda así en blanco, sin hacer nada.
Y entonces cuando invoquemos el método conectar con toda esta información, la va a conservar en las variables de la clase, va a determinar cuál es el driver y el URL de conexión y va a intentar hacer la conexión. Entonces, a ver, le vamos a guardar y esos serían los arreglos que tendríamos que preparar con la clase conexión DB. Bien, hasta aquí, ahí va, ¿no? Ahora, fíjense, este programita que ya habíamos hecho, conexión DB, JavaDB Singleton app, que usa la clase conexión DB, pues ya aquí ya nos va a marcar algunos errorcitos, porque ya hicimos ahí unos cambios, ¿no? Al principio de cuentas ya no se llama cerrar conexión. El método dijimos que se llama ahora desconectar, porque se oye más bonito. Y conexión, get instance, get connection. Antes, a ver si lo guardo, ya no me marca errores, ¿verdad? Porque nada más el único que tenía que ajustar era el método aquí, desconectar. Entonces, si lo pruebo así, ¿ya? Si lo ejecuto, me va a decir, no se logró la conexión, pero de verde. Creo que ni tengo iniciado el servidor. Voy a iniciar el servidor de JavaDB. Lo iniciamos. Iníciate, papacito. Eso. Si me hizo caso. Al ejecutar me dice no se logró la conexión. Porque ahora aquí la pequeña variante es que yo tengo que invocar a conexión db. Get instancia conectar. Esta va a ser una pequeña adaptación en este que es de consola, ¿no? Este programita que es de consola. Porque van a decir algunos, bueno, ¿qué chiste tiene hacer la clase conexión DB si prácticamente es el mismo número de líneas que si lo hubiéramos hecho aquí toda la conexión, ¿no? Cargar el driver y hacer el driver manager.getConnection. Pero eso es porque ahorita este es de consola. En el otro va a estar, ahorita que hagamos la parte visual, puede quedar más claro. Entonces aquí, ¿a dónde me voy a conectar? A un servidor de JavaDB. ¿Cuál es el servidor? Es localhost. ¿Cuál es el puerto? Es el 1527 para JavaDB. La base de datos es tapdb. El usuario es tópicos. Me estoy yendo mucho a la izquierda, a la derecha, perdón. Vamos a partirlo en dos. Y la contraseña es 2020. Muy bien. Ok, entonces primero conectamos y luego, bueno, aquí se obtiene el objeto connection. Aquí está variable connection. Y aquí podríamos sustituir esto. Como aquí está validando si está conectado, ¿ya? Y pues para eso ya habíamos puesto un método que se llama conectado. Sería connection.getInstancia.conectado. Me devuelve true o false. Y bueno, estos serían los pequeños ajustes aquí en conexión JavaDB Singleton para que pueda seguir funcionando con los cambios que hicimos a nuestra clase conexión DB. Esto no debería de funcionar. Sí, ¿verdad? Se logró la conexión, carita feliz y los registros que tiene mi tabla alumnos. Entonces, el funcionamiento ahí de este programa pues, se mantiene. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer el frame donde vamos a establecer los parámetros de conexión y a usarlo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a crear aquí en este paquetito JDBC. Voy a crear un JFrameForm que le voy a llamar conexión DB_frame. Finalizar. Entonces aquí este va a ser mi formulario para conectarme, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí
como título de este frame, bueno, de una vez le marcamos aquí que va a estar centrado. Y en las propiedades, en el título, le vamos a poner información de la conexión. Eso va a ser en el título de este frame, información de la conexión. Y entonces vamos a poner por aquí una leyendita que diga cuál es el DBMS o manejador de base de datos al que me quiero conectar. También voy a solicitar dijimos el servidor. Vamos a solicitar también el puerto lo vamos a leer por aquí más o menos. El puerto. Luego por aquí vamos a leer la base de datos. En algunos sistemas manejadores de base de datos aquí le llaman esquema, el schema. Entonces aquí seguiría el usuario y después continuaríamos con la contraseña. Seña. Bien. Y vamos a poner por aquí, ponemos un combo box, más o menos a estas alturas. Un combo box por aquí. Y luego los demás van a ser text fields, excepto la contraseña que sería un password field. ¿Por qué te vas para arriba? Aquí estás bien. Y luego ponemos el puerto. Este lo borramos. Este también lo borramos. Ups. Ay, Dios mío. Este secretario que no me ayuda. Vamos a ver el puerto. Vamos a poner más grandecito porque luego los números de puertos se hacen grandes. El nombre de la base de datos. Vamos a ponerlo hasta acá. Ok. Luego el usuario. Vamos por aquí. Y la contraseña sería un password field. Password field. Aquí está. Le damos aquí. Quitamos los valores que trae por default. Ahí está. Y luego vamos a cambiar los nombres de variables. Este lo van a llamar combo JCBO DBMS. Y luego a este le vamos a cambiar JTextField servidor. Y luego a este le vamos a poner JTextField puerto. Ya sabemos, ¿no? La nomenclatura que estamos usando para nombrar las variables para estos componentes. JTextField base de datos. JTextField usuario. Y este es un password field. JPSW le voy a poner contraseña. Si le puse contraseña, me equivoqué. Sí, me puse aquí una S de más, el secretario. Vamos a mandar unas clasecitas de escritura. Bien, y dos botones. Un botón aquí y otro botón por acá. Aceptar y salir. Bien. Está un poquito más grande y está también un poquito más grande. Ahí está, ¿no? Bien. Ya quedó casi ya hace los elementos de este DBMS. Los podemos llenar aquí en tiempo de diseño, los podemos llenar en código. Si los establecemos en código, tenemos que hacerlo aquí en el constructor, ¿no? Aquí en el constructor, inicializar la lista de DBMS, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería jcombobox dbms. Primero tendríamos que remover todos los elementos que tenga, removal items.
son los de default que trae, y luego los vamos agregando, fíjense. Para eso son las constantes que definimos en conexión DB. Add item, add item, aquí el item sería conexión DB punto JavaDB, esa vamos a ponerla como la de default, la primeritita, y luego pondríamos, si fuera en orden alfabético, seguiría, bueno, vamos a continuar con access, y luego vamos a continuar con MySQL, y luego con SQL Server, y finalmente con Oracle XE. Así. Aquí. Ahí va, ¿no? Ahí va. Entonces, si lo vemos un previo, quedaría así, ¿verdad? Ahí están los nombres de los diferentes servidores de base de datos. El de default es JavaDB. Y podemos poner hasta podemos poner por default el nombre del servidor como localhost. Localhost. Y ya el número de puerto pues variaría dependiendo del servidor de base de datos. Y ahí nos ahorramos teclear el localhost. Ya configuramos puerto y los demás datos. Entonces, este formulario, les decía, este formulario sería, la intención es que se pueda reutilizar en diferentes aplicaciones que necesitan conexión a una base de datos. ¿Verdad? Entonces, podemos mandarlo a llamar para que capture la información o los datos de conexión, y al darle a aceptar, haga la conexión a la base de datos, y el objeto connection DB ya quede inicializado con la conexión. Ya nada más la usamos. Más o menos así está el cuento que me platicó mi abuelito AMLO. Y entonces ya tengo aquí en los botones, nos faltó el nombre de variable, jbtn aceptar, y en salir sería jbtn salir. Bien, entonces aquí le damos guardar. En el salir únicamente haríamos un dispose para que se deseche este formulario, este frame, y se termine, ¿no? Y en el botón aceptar, aquí merengues, ¿dónde estás? Aquí quedó. Aquí lo que vamos a hacer es establecer la conexión, ¿sí? Con el objeto singleton, el conexión DB, invocar el método conectar y le pasamos toda la información que recopilamos en el formulario, ¿verdad? Y establecemos la conexión. Entonces aquí sería un conexión db punto get instancia punto conectar, y aquí lo vamos a hacer línea por línea. Aquí el primero es el dbms, el que tenemos que pasar como primer argumento. Eso viene el combo box, que se llama dbms punto get selected item punto to string. Son strings, ¿no? El segundo es el text field del servidor punto get text. El tercero es el puerto jtextfield puerto punto get, si es así, puerto punto jtextfield puerto, ¿cómo le puse? A ver, sabes que me equivoqué, no le puse aquí. Aquí está mal escrito, muy bien, secretario, qué bárbaro. Puras mermas con este secretario. Ya no lo vamos a pagar. Bueno, sí, porque estamos en pandemia, ¿no? Hay que ser cachos. jtextfield puerto.getText. Y luego jtextfield sigue, ¿cuál sigue? Sigue el usuario. Usuario.getText. Ahí está. Y sigue el password field
text field. Ay, les digo, hay muchos errores. A ver, aquí necesitamos un autocorrector como el que hicimos en el editor, ¿no? Para que corrija todas estas palabras mal escritas. Ok, contraseña punto get, es un get password. Aquí está. Me meto get password. Este no me devuelve un string, me devuelve un arreglo de caracteres. Entonces nosotros tenemos que convertir este arreglo de caracteres en un string porque es lo que necesitamos, lo que necesita recibir en este argumento. Entonces vamos a crear un nuevo string basado en ese arreglo de objeto de chars. Y entonces esto nos produce un error que dice razón acto la forma de list difiere en longitud. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es que son 6. ¿Cuál me faltó? Ya sé cuál me faltó. Me faltó el de la base de datos. Text field. Base de datos. Punto. Text. Faltaba un argumento. Text. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí baila mi hija con el señor. Ya tengo. Ahí ya estoy preparando la conexión. Y el mismo método de conectarlo la realiza. Ahora vamos a validar. Vamos a checar si se conectó o no se conectó. Entonces decimos si conexión db.getInstancia está conectado. Si está conectado. Faltaron los paréntesis. Ahora sí. Si está conectado, vamos a desplegar ahorita una leyenda, ¿no? joptionpaint.showMessageDialog this y conectado. Y si no, perdón. Si no, pues no está conectado. Vamos a poner aquí no se logró la conexión. Logró la conexión. Verifique la información. Algo así. Bien. Es lo que va a hacer aceptar. ¿Ok? ¿Se conecta o no se conecta? Ese sería el uso que estamos haciendo de los métodos de mi clase conexión DB que tiene adaptado el patrón singleton. El desconectar ya lo hice. Perdón, el salir. Aquí, el salir, fíjense. Aquí lo que vamos a hacer antes de hacer el dispose es que si la conexión está activa, pues cerrarla, ¿no? Desconectarnos. Conexión db.getInstancia.desconectar. Ahí está. Y luego ya se hace el dispose. Entonces, vamos a probar. A ver si es cierto, a ver si corre. Vamos a darle clic derecho, Run File. Y ahí está. Ahí está nuestro formulario de conexión. Aquí vamos a poder seleccionar cuál base de datos. Servidores localhost para JavaDB, el 1527. Esta información, ya dependiendo de cuál escoja, se podría llenar automáticamente, ¿verdad? El puerto que se utiliza. La base de datos es tabdb. El usuario es tópicos. Y vamos a probarlo con una contraseña diferente, 1, 2, 3. Se supone que ahí la conexión debería de fallar, así es que si le damos a aceptar, dice que no se logró la conexión, verifica la información. Y si le pongo 2020, ahora sí se logró. Entonces aquí sí que está bien, ¿no? Si me equivoqué en el nombre de la base de datos, me sigue dando conectado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé por qué. Ya sé por qué, chiquillos. Ya sé por qué. Fíjense bien. Cuando yo invoco el método conectar,
aquí en conexión DB, cuando yo invoco el método conectar y hace la conexión, esa conexión, a ver, ¿por qué fue? Permítanme, déjenme ver. Ok, ya volví. Lo que faltaba aquí, bueno, más bien lo que falta es que en este método, el método conectar, necesitamos hacer nulo la variable conexión antes de intentarlo. Antes de intentarlo, conexión igual a null. Sí, eso debe funcionar. Vamos a ver. A ver, lo que había hecho era, si le doy así, me dice no se logró la conexión, verifique. Bueno, voy a poner los datos correctos. Tópicos 2020, me falta el puerto. 2020, el puerto es 1527. Aceptar. Ya me conecté. Y hace rato dije, si les pongo en la base de datos, ahí está, ¿no? No se logra la conexión. Ya la pongo. Ya se conecta. Ya está funcionando bien. Salir. Entonces faltaba asegurarnos que deshacer la conexión que estuviera activa. Hacer conexión igual a null. Y luego ya intentar crear la conexión. Entonces ya tenemos pues un formulario, un frame, ¿verdad? Que nos va a servir para diferentes aplicaciones que hagamos de base de datos. Podemos reusar este formulario para pedir la información de la conexión y ya nos entregaría el objeto conexión DB ya preparadito. Entonces, a ver, vamos a ver si vamos a hacer aquí en el app una pruebita. Bueno, antes que nada, este frame, pues lo vamos a llamar desde otro frame. Si en la aplicación voy a tener un frame principal, pero ese frame principal no va a ser el frame el que se debe mostrar al inicio de la aplicación, sino vamos a hacer que se muestre este primero. Y si la conexión, cuando le dé clic en aceptar, se conecta, entonces ya aparece el frame principal. Fue algo así como cuando hicimos el Splash, más o menos. Y si le doy salir, pues se termina la aplicación, ¿no? Entonces, entonces aquí lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a crear un nuevo JFrameForm, que lo voy a poner aplicación dbFrame. Aplicación dbFrame. Y en esta aplicación, voy a poner aquí título, aplicación de base de datos, por ejemplo. Y que salga centradito en la pantalla, bonito. Y aquí le voy a poner esto es nada más para probar, ¿no? El estatus de la conexión. Vamos a desplegar el estatus de la conexión en un label aquí. Lo voy a poner en color rojito, así rojo pasión, para que resalte. Y con el font lo voy a poner en bold, así resaltado, el font. Y luego aquí el edit text, un espacio en blanco. Y a este voy a poner el nombre de variable JLabel status conexión. Ok. Bien, entonces hagan de cuenta que este es el frame principal de mi aplicación de base de datos. Y entonces lo que quiero hacer es que al iniciar mi aplicación de base de datos, lo primero que se muestre sea el frame de conexión para que me pida los datos de conexión, me valide el usuario y la contraseña y haga la conexión. Y ya cuando regrese, ¿verdad?
Ya cuando regrese a este frame, pues ya podamos ver si la conexión, el estatus de la conexión está establecida como suponemos que debe de ser, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que, bueno, primero que nada necesitamos importar la clase JDBC conexión dbFrame. Bueno, de hecho las dos las vamos a necesitar, estas dos. Entonces agregamos el import de todas las clases que están en el paquete JDBC. Ok. Y ahora aquí en el constructor, vamos a invocar un new conexión db frame punto set visible true. Lo voy a poner así y vamos a ir adaptando el comportamiento, ¿no? Ok, entonces cuando se cree el frame de la aplicación de frame, va a mostrarme también el frame del formulario de la conexión. Entonces si le damos clic derecho a ejecutar, ahí está, ¿no? Ahí está el frame, perdón, quedó encima el de la aplicación principal. Y de hecho, si se fijan, pues puedo andar conmutando entre uno y otro, que no es algo deseable, ¿no? Lo que yo quiero es que este aparezca al frente. De hecho, este lo podríamos hacer invisible para que no se muestre, ¿ya? Y cuando ya le demos a aceptar, entonces ya regrese a la vista de la aplicación principal. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ok, aquí en el main, le voy a decir, en lugar de que lo haga visible, que lo haga falso, que no lo muestre. Y la aplicación de frame. Y entonces ya nada más se va a mostrar el de conexión DB. Entonces cuando lo ejecute, allá nada más tengo el del formulario de la conexión, ¿no? Entonces, ahora, lo que debe de suceder es que, bueno, yo lleno los datos, cuando debo aceptar, hace la conexión. Si se lleva a cabo la conexión correctamente, debe devolver al frame principal. ¿De acuerdo? Entonces, para eso yo necesito una forma de... es algo parecido como a un JDialog. De hecho, alguien podría decir, ¿por qué no hicimos este formulario como un JDialog en lugar de un frame? También se podría haber hecho, ¿verdad? Pero bueno, ya lo definí aquí como un JFrame. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que este formulario conexión dbFrame, lo que vamos a hacer va a ser un comportamiento algo similar a lo que es el JDialog. Vamos a crear una variable para recibir aquí, una variable de la clase en conexión dbFrame, para recibir la referencia del frame que es el principal, el que pues, yo voy a mostrar después de terminar la conexión a la base de datos. Es decir, como si fuera el frame padre, ¿no? El parent, que equivale en el JDialog. Entonces aquí declararíamos una variable privada de la clase frame que le pondríamos frm padre. Hay que importar frame. Frame es la clase padre o superclase de JFrame. Bien, esto lo vamos a hacer explícitamente en nulo, aunque la declaración, pues, todas las variables declaradas que no están inicializadas valen nulo, pero explícitamente en nulo para así visualmente saber que vale nulo. Bien, y vamos a crear un constructor sobrecargado de conexión dbFrame que reciba como argumento el frame padre. Que viene siendo, esta va a ser la referencia del frame, el del principal de la aplicación. Entonces ese lo voy a guardar en frmFrame
Pero bueno, más bien no necesito el TIS, porque son nombres diferentes. FRM padre con padre. Lo mantengo. Ok. Pero también aquí necesito llenar esto. Tendría que repetirlo. Entonces, pues mandamos a invocar al constructor, el constructor de default, que es la conexión de frame, mediante this. Y además guardamos la referencia del papá, ¿no? Entonces, si es por esta constructor, pues recibiría el frame, la referencia de un frame que va a ser el padre de este formulario, donde pedimos los datos de la conexión. Y si usamos el de conexión de frame, pues no pasa nada. Va a valer nulo. FRM padre. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando aquí en el manejador del botón aceptar, si se logra la conexión aquí, si se logra conexión conectado, aquí vamos a validar. Dice, si FRM padre es diferente de nulo, ¿ya? Y si no nada más que me muestre que está conectado. Pero si es diferente de nulo, lo que voy a hacer es que al padre lo voy a poner visible true y voy a hacer un dispose de mi frame, conexión de frame, para que se muestre ahora el padre y se desaparezca el conexión de frame. Ok, guardar y tan. A ver, vamos a probar. Aplicación frame, que viene siendo este. Pero aquí, cuando hacemos la creación de la instancia, aquí le voy a pasar TIS, que es la referencia de el frame, aplicación de frame, para que funcione. A ver, vamos a probar con file. Aquí ponemos 1527, tabdb, tópicos 2020, aceptar. Ahí está, ¿no? Nada más nos falta desplegar aquí el estatus de la conexión. Entonces, fíjense bien. Ok, aquí lo que vamos a hacer es agregar un evento. Como este frame, está, no está visible, ¿verdad? Como lo estamos ocultando, para que aparezca primero el frame de los datos de conexión, aquí le vamos a agregar un evento window activated. O sea, cuando ya aparezca activado aquí el frame, aquí le vamos a poner si conexión db punto get instancia punto conectado, entonces el label status conexión punto setText, que le vamos a poner conectado, y si no, desconectado. Ok, a ver si es cierto. Vamos a probarlo. No, 1527, señor secretario. Tópicos 2020, aceptar. Ahí está, conectado. Dice que estoy conectado a la base de datos. Y si no se puede conectar, ¿qué pasa? Si no se puede conectar, pues obviamente 1527, ahí, tabdb, tópicos, así en blanco la contraseña. Bueno, no se logró la conexión, verifique, no se logró, verifique y así tantas veces, 2020, ahora sí, conectado. Y ahí está ahí está listo nuestro frame
de datos de la conexión que me permite leer la información capturada por el usuario, establecer la conexión y ya dejarme el objeto conexión DB listo, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo aquí. Ya cuando el formulario se reactiva, ya nada más checamos si el objeto conexión DB, que es el singleton, se encuentra, tiene la conexión activa, pues ya mostramos conectado o desconectado y ya podemos hacer pues lo que necesitemos, ¿no? O podemos obtener la instancia de la conexión con conexión, así como lo hicimos en el programita anterior, conexión db.getInstancia.getConexión, crear un statement, y ya, pues ya saben cómo es con punto prepare statement, no, create statement, y etcétera, 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 ¿no? Y hacer ya una consulta y todo el asunto. Bueno, aquí no he importado las clases de JDBC, pero así ya sería el rollo, ¿verdad? Estaríamos usando ya de manera más, pues más sencilla el uso del objeto conexión DB. Y bueno, ese es, ahí está, ya se quitó los errores. Es el video del día de hoy, quedó un poquito largo, pero bueno, yo creo que quedó bastante bien, ¿no? Y entonces ya podemos usar este formulario en futuras aplicaciones que desarrollamos. Bueno, chiquitines, es todo por hoy. Nos vemos próximamente. Cuídense.